Te voy a enseñar cómo puedes hacer apuntes digitales. Como puedes ver, acá tengo diferentes cuadernos donde tengo las materias que estoy viendo ahora en la universidad. Puedes notar que en ciertas ocasiones escribo con el teclado y en otras ocasiones escribo con el lápiz que me trajo la tablet. También puedo adjuntar PDFs, imágenes, etc. La aplicación que yo uso es Samsung Notes y aquí te voy a explicar cómo hacer tus apuntes desde cero. Primero identificamos el documento colocándole un título. Como te comenté anteriormente, podemos usar tanto el teclado como el lápiz. Al tener nuestro texto, nos ofrecen diferentes opciones para editar lo que hemos escrito. Al seleccionarlo, podemos ver que tenemos la negrita, tenemos para poner la letra cursiva y muchísimas más opciones. Si eres como yo, que le encanta colocarle color a todo, por aquí nos ofrecen una opción para colocarle color a la letra y también para colocar fondo. Si tienes, por ejemplo, un título y quieres agrandarlo, puedes seleccionar el tamaño de letra que tú quieras, puedes también justificarlo, ponerlo centrado o como más prefieras. Pero si no estás acostumbrado a escribir con teclado y te gusta escribir más con lápiz, aquí tenemos diferentes opciones. Puedes agrandar el grosor del trazo, puedes cambiar de color, obviamente el que tú quieras, y puedes elegir entre una variedad de pinceles que nos ofrecen. También, si te equivocas, si quieres borrar muy rápido, solo le das a la flechita de atrás y desaparece automáticamente. Aquí te muestro rápidamente cómo luce cada pincel, tienen diferentes trazos y texturas. Estábamos trabajando sobre una hoja en blanco, pero al seleccionar los 3 puntitos plantilla de página, nos va a desplegar este menú con diferentes estilos de hojas, como por ejemplo una hoja de rayas, una hoja cuadriculada, para hacer partituras musicales, para hacer listas, etc. Así que dependiendo de tus gustos y necesidades, utilizas la página que mejor se adapte a ti. Algo muy importante que aún no les había nombrado es que la cuarta opción del menú es el borrador. Puedes ampliar la cobertura que quieres que tenga y, como te comenté anteriormente, si quieres borrar más rápido, simplemente le das a la flechita de atrás y se elimina lo último que hayas escrito. Sé que de pronto te interesaste por los apuntes digitales para tener disponible todos los resaltadores de los colores que más tú quieras. Seleccionando esta opción tienes los destacadores, resaltadores o subrayadores, como le digan en tu país. Nos ofrecen 4 opciones diferentes. La primera opción es un resaltador de punta cuadrada y podemos darle la forma que nosotros queramos. La segunda ya sí es una línea recta que nos viene mejor para títulos, para que quede todo muy derechito. Y estas dos últimas opciones son de punta redonda, como las anteriores. La primera se puede moldear y la segunda ya es en línea recta, que nos puede servir para hacer formas, recuadros o subrayar de una manera más estética. Si no eres muy hábil con el dibujo, te presento esta opción que te va a hacer la forma que tú dibujes, que tú escribas, y te la va a corregir de manera automática. Ok, la siguiente opción que te voy a enseñar, sé que te va a encantar porque si eres como yo, que siempre que está escribiendo se le acaba el espacio, tú puedes recortar el título o el texto que tengas y moverlo a donde quieras para continuar escribiendo. Miren qué fácil puedo organizar y terminar de decorar el diseño que estoy realizando. Ok, esa herramienta estuvo espectacular, pero lo que te voy a presentar a continuación es mucho mejor. Esta que estás viendo aquí arriba, al seleccionarla te va a desplegar toda la paleta de colores. Vas a pinchar en el color que prefieras y ese que elegiste vas a subrayar la palabra que quieras cambiarle de color. Es decir, si tuviste que tomar apuntes muy rápido y lo escribiste todo en un solo color, esta herramienta es la que te va a salvar la vida, literal, porque en cuestiones de segundo vas a poder llenar tus apuntes de muchos colores. También al desplazarte por esta barra vas a poder disminuir o aumentar el grosor del trazo.
Por otro lado, si no te gusta mucho tu letra y quieres pasarlo a imprenta, esta herramienta que te estoy señalando aquí te va a ayudar a convertir tu texto automáticamente como si lo fueras escrito desde el teclado. Puedes seleccionar la parte del texto que tú quieras recortar y ayudarte de las demás herramientas que ya te expliqué anteriormente para ordenar y adornar tu texto. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero te sirva mucho. Si quieres que te termine de explicar el resto de herramientas que trae Samsung Notes, como grabar audios, hacer dibujos, déjamelo en los comentarios para hacer una segunda parte.